no tengo una presentación preparada y por tanto no vaya a tener una cosa muy organizada, pero sí que quiero que veáis esta figura que es, creo que se ve, que es el sistema, el esquema del sistema energético, que es el que tenía a mano del País Vasco, de Euskadi. Y lo que quiero señalar aquí, y luego empezamos ya con otras cosas menos pesadas, es cómo funciona un sistema energético contemporáneo. Esto es lo mismo para Estados Unidos, para España, para Euskadi, para casi todos los sitios. A la derecha tenemos los grandes componentes de consumo, industria, transporte residencial, servicios y primario. Y a la izquierda las fuentes. No nos equivoquemos con el tamaño del cuadro amarillo. El tamaño proporcional son los hilitos, como los de plastilina del Prestige. Estos son hilitos, los renovables. La mayor parte de nuestro sistema está totalmente carbonizado, es decir, petróleo, gas y carbón. Las renovables solo actúan sobre una parte minoritaria del sistema, que es la parte electrificada, que en España no llega a la cuarta parte. Es decir, una cuarta parte de nuestro sistema es eléctrico. Tres cuartas partes no es eléctrico. La inmensa mayoría de la energía que consumimos para desarrollar nuestra vida diaria y nuestra producción no es eléctrica. Es directamente petróleo y gas y algo de carbón. Es fósil. Y en los últimos años tenemos la percepción, y se ha trasladado, de que ha habido un gran protagonismo sustitutivo de las renovables en el sistema energético. Bueno, no es exactamente así. Las renovables están ocupando, afortunadamente, un papel muy potente en el sistema eléctrico. El resto del sistema energético no solamente permanece inalterado, sino que además resulta que es que ha crecido. Mientras el consumo eléctrico en los últimos años ha descendido ligeramente en España, el resto ha subido. En el último año, el consumo de derivados del petróleo ha sido del 7% en crecimiento, mientras que estamos experimentando una estabilización o descenso del eléctrico. Este es el gran asunto. Los fósiles. Ha habido muchas manifestaciones contra las renovables en distintos lugares. No he conseguido que nadie vaya a las manifestaciones que yo convoco contra las gasolineras, contra las refinerías, contra las centrales que directamente consumen fósil. El país permanece como ajeno. Todo el tema es la concentración de conflicto en torno a la sustitución de energía primaria, que era antes mucho más carbónica que ahora, por renovables. Entonces, ¿qué nos ha quedado? Nos ha quedado una composición de las materias, las energías primarias que abastecen el sistema eléctrico muy protagonizada por las renovables, permanece la nuclear, carbón, ahora mismo en esto de 2015 el carbón ha desaparecido y el resto que tenemos es ciclo combinado, que es gas natural, que nos permite estabilizar el sistema o en un momento dado compensar la falta de provisión que nos dan otras fuentes. Primer asunto. El sistema eléctrico, fijaros, he empezado por ahí, lo voy a dejar y luego volveré. Estoy hablando de la cuarta parte del sistema energético. El sistema eléctrico actual es europeo, ni siquiera es ibérico. Creo que ahora, gracias al apagón, muchos más gente que antes sabe que en una cuestión que para mí es de gran interés y afecto, que es estar muchísimo más vinculado con los portugueses. Me encantaría casi un estado ibérico, como defiende algún pensador portugués. Tenemos un sistema eléctrico común, es común. No es que hubiera un problema en el sistema español que se trasladó al portugués, es el mismo sistema. Se gestiona a través de una organización de mercado ibérica de electricidad, el OMIE, que es común y a través de un sistema eléctrico físico que es común. Por tanto, hay un sistema ibérico que funciona como una estructura de soporte compartida. En segundo lugar, el sistema eléctrico es europeo. ¿Qué problema tenemos? Pues que por nuestra posición geográfica y por un empeño absolutamente doloso y culpable de Francia, tenemos un nivel
de interrelación muy bajo comparativamente a lo que convendría para que el sistema eléctrico pudiera beneficiarse de la capacidad de generar elementos de compensación en cantidad de energía provista o demandada y en estabilización ante oscilaciones. Por ejemplo, Alemania, que tiene un porcentaje de renovables muy alto en su mix diario, porque aunque aparezca increíble, Alemania, con una climatología mucho menos favorable, tiene 65.000 megavatios de fotovoltaica instalado, casi más del doble que, bueno, no tanto como más del doble, pero por ahí el doble que España, teniendo nosotros mucho más recurso. Y sin embargo, los alemanes tienen mucha fotovoltaica porque hacen lo que sea con tal de reducir su consumo de fósil. Alemania, para estabilizar su sistema, tiene interconexiones con todos los países colindantes muy potentes, está en constante funcionamiento de intercambio. Y nosotros tenemos problemas porque tenemos una interrelación con Francia escasa. Desde hace muchos años la Comisión Europea ha pedido insistentemente a Francia y a España, España tiene todo el interés, Francia no, que se incremente de manera sustancial la potencia de intercambio en las interrelaciones. De hecho, yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto que se iba a hacer una interconexión por Navarra, por Roncesvalles, y clarísimamente fue saboteada por la parte francesa, ¿no? Entonces, hay toda una serie de circunstancias ahí que hay que recordar en el momento que estamos viviendo. Bueno, entonces tenemos un sistema ibérico eléctrico que está conectado por cable submarino por Baleares, el Penval, y ahora estamos trabajando con el Penval 2 que va a conectar por Alcudia y está en construcción, pero todavía no está resuelta la conexión con Ceuta y estamos conectados con Marruecos, también por un cable submarino. Ese es el sistema eléctrico ibérico. Es un sistema que, igual que todos los otros occidentales, se ha hecho mucho más complicado con el paso de los años, con muchísimos más consumos diferentes y con aprovisionadores de energía distintos y de características a veces más complicadas. Quiero decir una cosa que algunos de aquí que tenéis sobrada información técnica o matemática superior a la mía, pero es importante que recordemos, un sistema eléctrico es un sistema complejo. ¿Qué quiere decir complejo? Que en la situación en la que está en el momento n no es el resultado de las condiciones de partida más las reglas de funcionamiento, sino que se producen a lo largo de su funcionamiento situaciones no previstas, emergentes que se llama, que llamaban Niklas Luhmann and Company. Segundo, es un sistema no lineal que responde a condiciones que no pertenecen a la lógica lineal y por tanto su manejo no es estricta e íntegramente programable. Hay que tener capacidad de respuesta, porque no todo va a ser previsible. Bueno, esto parece, es una pedantería, pero perdonadme, es que es muy importante recordarlo, porque tenemos en la sociedad actual una sensación de que todo tiene que funcionar muy bien. Y si no funciona muy bien es porque hay alguna ingeniería o algún diseñador que se ha equivocado. Pues no, hay situaciones y hay cosas que pertenecen al ámbito de lo complejo y tenemos que aceptarlo así como en las sociedades antiguas, los que vivían en sociedades agrarias entendían perfectamente y aceptaban que había una parte de su funcionamiento y su desempeño y los eventos a los que estaban sometidos que no eran controlables. ¿Eso quiere decir que tenemos que ser tolerantes con un accidente aéreo o con un accidente eléctrico? En absoluto. Yo estoy utilizando estos días mucho la paradoja, perdón, la analogía del accidente aéreo. Yo soy vamos, que tengo título de piloto de avioneta, aunque ahora me lo han quitado por falta de horas, lo cual me parece muy bien, y conozco bien el mundo de la navegación aérea. La navegación aérea es la más segura de todas, de transporte, es muy segura. ¿Y por qué? Cada vez que hay un accidente aéreo, llega un equipo independiente de formación muy rigurosa, muy estrictos, y no sacan conclusiones hasta que no lo tienen muy claro. Cuando las tienen las conclusiones bien claras, las ofrecen al mundo entero y cambian los protocolos de operación tanto de la navegación como del piloto como de la construcción y se convierte en norma. Tanto es así que cuando yo voy a coger un pequeño avión, miro y tengo un checklist para mirar toda una serie de cosas que proceden casi todos de accidentes. Miro el reloj
el registro del nivel de combustible y luego bajo, abro el depósito de gasolina y miro que la gasolina esté allí. ¿Por qué? Porque hubo una vez que señaló que que había suficiente y no lo había. Había un error. A partir de ese momento, todos miramos el tal y abrimos el depósito para ver que la gasolina esté allí, que el combustible esté allí. Bueno, pues ese tipo de comportamiento es en alguna medida lo que le corresponde al sistema eléctrico. Y hoy podéis pensar que bueno, que no tengo un criterio eh, independiente porque trabajo con red eléctrica, pero puedo, en mi opinión, la forma de trabajar del ministerio, que es quien establece todos los criterios de diseño y planificación de red y criterios de operación, como de red eléctrica, que no tiene capacidad de establecer las grandes trazas de la política energética ni la eléctrica, aunque leyendo los medios de comunicación parecía que era así, sino que lo que hace es gestionar. Puedo decir que el sistema que tenemos es, desde mi punto de vista, de lo mejor que hay, pero no, como dice uno de estos, no es que lo diga yo, es que en actas y comunicaciones que se hace en la Organización Europea de los Sistemas Eléctricos, de los operadores del sistema, que se llama ENSO, así ha quedado fijado y determinado. La red española está muy mallada. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes establecer una red mínima que te gastas menos dinero para dar servicio en tu modelo de simulación de cómo llevas la generación hasta las compañías distribuidoras para que haya equilibrio entre lo que se genera y lo que se demanda. Porque tiene que haber un equilibrio instantáneo. Como sabéis, la electricidad se desplaza a una velocidad muy alta y, por tanto, no tenemos posibilidad de establecer desacoplamientos entre el consumo y la generación. Tiene que ser instantáneo. Eso es muy complicado. Entonces, para generarlo, tú puedes diseñar una red mínima. Es decir, pues como hacemos muchas veces las cosas, oye, por ahorro, hago un modelo y digo, con esto ya funciona. Bueno, pues nuestra red está muy mallada. ¿Por qué? Porque tiene muchas opciones de caminos alternativos ante un posible fallo en un nodo, que es una subestación, o que se nos caiga una línea, o que haya una saturación. Entonces hay una red excedentaria, más red de la que sería en principio imprescindible y necesaria para garantizar el equilibrio entre generación y demanda, que es el consumo. Por tanto, desde el punto de vista de diseño de red, no cabe duda que hay una red de suficiente capacidad. Ha habido opiniones que dicen que es que, claro, ha habido un problema porque ha cambiado la generación anterior, que ahora como ya todos tenemos el lenguaje, como pasó con la COVID, que en cada casa había un catedrático de epidemiología, todo el mundo sabía lo que era la R y el yunque y el martillo y tal, pues ahora afortunadamente, me parece muy bien que todo el mundo pueda discutir en el bar de abajo sobre si la inercia era suficiente o no en el momento del apagón y si las tecnologías aportan, bueno, inercia o no. Primero, con respecto a cuestiones que se han difundido, aunque se manejen y se han manejado cifras de inercia general, el diseño de la red y su gestión, la inercia no tiene que estar diseñada a nivel de red, sino a nivel de nodo. Es decir, tendríamos que tener los datos de cuál era el nivel de inercia en cada nodo, no en la red. ¿Vale? Entonces son 650 nodos que tendríamos que... Yo no he visto esa información, claro, ni la he visto yo ni la ha visto nadie, pero para opinar si había más o menos y si había situaciones como para que no se garantizara la estabilidad del sistema, la estabilidad es a nivel de nodo, no de red. Claro, ¿qué pasa? Que red eléctrica publica unos datos sobre qué tecnología está generando en cada momento y haciendo una suma aritmética sencilla te permite dar un dato que parece algo. Y dices, es que en el momento de la generación había tantas tecnologías que aportan inercia masiva al sistema. Vamos a ver. Primero, los datos que se han dado no son correctos. La inercia no la aporta el flujo de generación del momento. La aporta el equipo instalado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo conectada una nuclear que me está en ese momento generando 300 megavatios y la nuclear tiene 1000, la inercia es de 1000, no de 300.
Esos datos no han sido manejados de esa manera. Tienen un manejo incorrecto. Recientemente, Fraunhofer es el órgano técnico innovador más importante de Europa y de los más grandes del mundo. Ha emitido un informe provisional, no sobre las causas, que no serían tan... Claro, los pobres es que no saben, no es como los que van a las televisiones que ya les veo que saben muchísimo, pero estos de Fraunhofer, pobres, no saben, y como no saben, no se han atrevido a pronunciarse sobre las causas. Lo que sí que han hecho es un cálculo de la inercia agregada del sistema eléctrico ibérico en el momento del apagón, 45 megavatios, superior a la provisión que en ese momento estaba registrándose de energía al sistema. Por tanto, todas las especulaciones que ha habido sobre la inercia carecen de fundamento. Es algo que parecía que era una explicación que podía ser provista y que era fácil y que servía a los puntos de vista de unos y de otros y por tanto le venía bien. Con esto quiero decir algo que para mí es importante y no lo quiero dejar para más adelante. Mi opinión y la de la gente con la que me relaciono, discutimos, estamos totalmente de acuerdo y sin peloteo con las posiciones que ha hecho el gobierno, es decir, no se puede dar. Ya sé que están ustedes interesadísimos en que sepamos las causas, no las podemos saber, no lo sabemos. Me parece valiente decir eso. Podían haberse inventado cualquier cosa complicada y haber dicho tal, no entiendo nada de lo que dice, pero bueno, menos mal que hay alguien que lo ha entendido. No, 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 no. Hoy por hoy no lo sabe Fraunhofer, no lo sabe Enso, no lo saben los técnicos. Eduardo, que es uno de los técnicos más sobresalientes que yo conozco y que puede haber sobre gestión de redes y que salió a dar la cara, no lo saben. Hay sospechas, indicios, pero vuelvo a utilizar la analogía del accidente aéreo. Sería absolutamente imprudente, incluso temerario, que a la semana del accidente aéreo saliera allí cualquier espontáneo a torear diciendo que ya sabe sin haber conocido tal. Bueno, y gente que no ha diseñado en su vida un sistema eléctrico, personas que no han gestionado en su vida nada que tenga que ver con la electricidad, pontificando en todos los lugares sobre las causas del apagón. Claro, yo es que me quedo de piedra, ¿no? Pero vamos, debe ser que efectivamente hay gente con una capacidad que yo no tengo y que admiro, no sé si envidio, pero admiro. De entrada, sí que podemos decir que está claro que las especulaciones que se han hecho sobre el tema de inercia no son correctas. Segundo, hay un tema que hay que recordar porque no puedo afirmar nada ni nadie, pero es uno de los asuntos que se está manejando, entre otros, como posibles causas, que son oscilaciones, perturbaciones del sistema de escala europea. Por eso he empezado diciendo, el sistema eléctrico ibérico es europeo. Porque aunque tenga un nivel de interconexión con Francia pequeño, pero es suficiente para que te transmita perturbaciones, oscilaciones, en las cuales se produzca un alejamiento del rango de tolerancia en los 50 megahercios, en los 50 hercios, o que se produzca un problema de estabilidad inercial, pero sí que a través de las conexiones con Francia estamos conectados con posibles alteraciones que se puedan producir en el sistema eléctrico europeo del este, porque tarda poco una alteración eléctrica en trasladarse por todo el sistema y estar en el sistema ibérico. Luego, las afirmaciones que se han escuchado estos días, para mí, son bastante increíbles, sorprendentes, ¿no? Y la contundencia con las que se han hecho. Hay un argumento que han utilizado algunos, que es que nos faltaba inercia al sistema y que hay una tecnología que aporta tiene un papel importante en la generación y que tiene una inercia masiva importante que son las nucleares, ¿no? Porque, bueno, pues por lo que aporta. Ya lo ha dicho el presidente del gobierno, lo ha dicho la ministra, lo ha dicho mucha gente. Discutamos qué generación queremos, pero desde luego las nucleares no hubieran tenido ningún papel en la contención de los problemas que no sabemos qué son de inestabilidad de la red, porque lo primero que hicieron las nucleares es desengancharse
y por supuesto, ponerse a buen recaudo, porque es peligrosísimo que una central nuclear tenga problemas. Y la primera duda que hemos tenido todos en el primer momento, cuando yo me enteré que había habido un apagón en el sistema, me llevé las manos a la cabeza y dije, Dios mío, las nucleares. ¿Por qué? Porque las nucleares tienen que disponer de energía suficiente para garantizar el enfriamiento del núcleo y eso se resuelve con unos grupos electrógenos que están muy bien, pero que pueden fallar más que otras cosas. Y si te falla un grupo de enfriamiento, tenemos un problema increíble, tremendo. Luego, las nucleares, pues hay que hacer un debate desapasionado de si queremos, no queremos, nos interesa o no nos interesa. Pero no es una tecnología, como se ha dicho en el Congreso y en todos los sitios, no es una tecnología que es conveniente ni apropiada para prever o resolver un problema crítico de un sistema complejo de estas características y que nos hubiera, por tanto, mejorado la capacidad de respuesta o que nos la pueda ofrecer en el futuro. Además, como también se ha dicho, las nucleares son muy inerciales, entran en carga muy lentamente y por tanto nos tenemos que enorgullecer es el plazo de tiempo tan increíblemente corto con el que todos los operadores, no solamente los de red, todos los operadores del sistema eléctrico han conseguido levantar el sistema. Eso realmente ha sido meritorio, muy meritorio. Las nucleares ahí no tienen nada que hacer, no ayudan en este tema de recuperar después de un apagón, porque no tienen características adecuadas para ello. Luego, si queréis, entramos en el tema que es diferente de qué mix energético queremos para el futuro y en qué sentido está justificada o no la prórroga de la vida útil de las nucleares existentes en España. Nadie ha defendido nuevas nucleares de momento, aunque en Canadá se acaba de empezar, vamos, creo que se ha puesto en marcha o está empezando un SMR, que es un equipo nuclear pequeño. Lo que pasa es que el coste es muy superior a lo que se pensaba y ahora mismo el coste por megavatio del SMR es 20 veces el de la eólica por megavatio y muy superior en coste al de la fotovoltaica. Y las tres tecnologías, en términos económicos, lo que estás pagando en el megavatio hora en una gran parte es la amortización de la inversión. Porque en una fotovoltaica el coste fundamental del megavatio hora que te venden es amortización de la inversión. En la nuclear hay más costes de operación y costes de combustible y sobre todo coste de lo que hay que pagar a Enresa por los residuos y lo que hay que pagar a Enresa por los costes de desmantelamiento, que eso en las otras tecnologías es menos cantidad, menos dinero. Bueno, seguimos con el tema. Lo que plantean algunas otras personas es que la implantación masiva de renovables generaba en sí misma, intrínsecamente, una inestabilidad al sistema. ¿Por qué? Pues porque cuando nuestra generación eran térmicas de combustible fósil, de carbón, de fuel o nucleares o hidroeléctricas que eran todas de inercia masiva, pues entonces la continuidad que es imprescindible para encajar tan numerosas entradas y salidas de generación y de consumo, te la está garantizando la inercia de los equipos que están todavía manteniendo capacidad de generación y mantenimiento de la frecuencia dentro de los rangos de tolerancia que el sistema tiene. Dice, claro, cuando metes tantísima fotovoltaica, es un sistema de provisión de la energía que no aporta inercia en su propia forma de generación y por tanto hay una debilidad del sistema. Este es el argumento. Entonces, hay quien ha defendido de manera vehemente que esto debería de haber ido unido a un gasto mayor de las empresas para haber introducido los equipos que permitieran resolver estas carencias de la fotovoltaica y que como no lo han hecho por codicia, pues la codicia de estas empresas ha causado el daño general del apagón.
Bueno, el argumento es atractivo porque ya por fin tenemos a alguien a quien llevar a la hoguera. O sea, os recuerdo que estábamos en la Edad Media, ¿no? Esto no era cuando hacíamos... Sí, bueno, ya tenemos a alguien a quien llevar a la hoguera y entonces el pueblo lo celebra gozoso y vamos todos por las calles saltando y brincando. Ya tenemos a alguien a quien quemar en la hoguera. Ya hemos encontrado al malo que nos causa estos males, no solamente los actuales, sino los que tememos, que son todavía más peligrosos. Por tanto, una vez resuelto el tema, pues ya está, ya no hay más, ¿no? Es decir, claro, el problema, vamos a ver, primero se han dicho cosas de todo tipo. Se dice que es que las empresas que generan, que en un momento dado no les interesaba generar y se desconectaron. Bueno, vamos a ver, esto no funciona así. O sea, esa afirmación es que te quedas y dices, ¿pero qué dice? Vamos a ver, en Madrid hay un centro de control que es impresionante, fascinante en cuanto a tecnología, en donde se controla al milisegundo todas las entradas y salidas en cada nodo, de los 650. Y todo sistema habilitado para generar electricidad en el sistema ibérico está bajo el control despótico del operador del sistema, que es la parte de red eléctrica que se dedica a esto. Allí nadie puede decidir nada desde Extremadura ni desde el País Vasco de si su central entra o no entra. Primero, no voy a ser muy largo, pero primero, para poder entrar en el sistema tienes que haber sido habilitado, cumplir todas una serie de historias y tal. Y luego ya, si tú quieres generar sistema perdón, electricidad el día 28 de abril, tienes que haber entrado en el OMIE, en la Organización de Mercado Ibérico de Electricidad, que es lo que hablaba antes. Y allí, hasta hace un tiempo, se hacía por tramos horarios y tú decías, te decía Red Eléctrica que tiene unos sistemas de predicción del consumo eléctrico muy buenos, son informáticos, con alta tecnología, y dice, mira, de 9 a 10 voy a necesitar tanta energía en tales sitios y tal. A ver, ¿quién me la vende? ¿A qué precio? Tal, ¿de qué características? Y entonces todo se va haciendo la casación, que se llama, la casación hora a hora, y tú finalmente quedas comprometido a que de 9 a 10 vas a meter tantísima energía del sistema. Tú has quedado comprometido, pero si Red Eléctrica, por lo que sea, tiene que tirar de tu planta o desconectarla, lo hace, pero vamos, instantáneo. O sea, allí nadie tiene capacidad de decir, ay, que no me apetece ahora generar, que voy a perder dinero. Vamos, eso es que no sé, es que no funciona así. Es que una vez que está, es Red Eléctrica quien toma eso. Luego, el día de la operación, que se llama el día de despacho, hay lo que se llama un mercado intrahorario, que es que en función de cambios que se han producido ese mismo día, no previsibles el día anterior, hay una nueva subastas, según la cual, pues digo, un poquito más aquí, un poquito menos allá. Y todo eso se va ajustando para que esté todo casado al milisegundo y al milímetro el funcionamiento del sistema. Y quien controla todo eso es el operador del sistema. No hay decisión posible de las eléctricas que generan, ni fotovoltaicas, bueno, lo único que las nucleares, como son muy rígidas, pues el operador del sistema sabe que no puede contar con ellas para gestionar la variación, que para las nucleares sí puede contar con ellas para disponer de generación por la noche cuando las fotovoltaicas no funcionan y si no hay viento, pues puede contar con las nucleares, pero no para gestionar la variación instantánea que se produce entre generación y demanda. Para eso no. Entonces, pues claro, hay quien defiende que es que las nucleares nos van a aportar base, ¿no? Dice, mira, ahí están las nucleares y están siempre con pequeñas variaciones. O ahora que hace unos días desconectaron varias por diferentes razones, ¿no? Pero son transatlánticos. Tú con un transatlántico no te puedes dedicar a hacer pesca de bajura. Bueno, pues las nucleares les pasa eso. Vale, entonces, ese argumento hay quien dice, no, no, es que nosotros lo que decimos no es eso. Lo que decimos es que la codicia se manifiesta, aunque dijeron lo otro, pero la codicia se manifiesta en que no han hecho las inversiones adecuadas para eso. Bueno, vamos a ver, nuestro sistema eléctrico en Semana Santa, antes del apagón, muchos días antes, estaba funcionando a unos niveles de protagonismo de las renovables alucinantes. Ha habido momentos en los que las renovables estaban abasteciendo toda la necesidad de demanda y por tanto consumo, porque no había restricciones, del sistema eléctrico ibérico
exportábamos a Francia y almacenábamos. Y ahora aquí meto otro tema. Cuando funcionan las renovables, es mucho más importante que cuando tenía generación convencional disponer de almacenamiento. La mejor generación, si no contamos con el cambio climático ni con el coste, es el ciclo combinado. El ciclo combinado es estupendo, iba a decir otra palabra, pero vamos a dejarlo. Estupendo. ¿Y por qué? Pues porque es como cocinar en casa. Subo y bajo, y sube y baja instantáneamente, ¿no? La energía trasladada a los motores es rápida y por tanto hay una reacción inmediata. Si no hubiera, como digo, problemas de gases de efecto invernadero, si no hubiera problemas de costes o de inseguridad en el aprovisionamiento derivado de factores estratégicos, teníamos que haber ido a por ciclo combinado. Curiosamente, hace años el gobierno del PP decidió, y yo creo que con buena visión, muy influenciado por un ingeniero catalán que ya falleció, en introducir el gas natural como energía básica en España. Y en eso fue el momento cuando se hizo el acuerdo con Argel, se construyeron dos gasoductos. Uno va por Almería, otro va por el Estrecho. El del Estrecho pasa por Marruecos y como consecuencia del conflicto, Argelia-Marruecos está cerrado y por tanto tenemos un gasoducto solo que es el del Mediterráneo y tenemos muchas plantas de regasificación en puertos para alimentar España de gas natural. En aquel momento se hizo bastante apoyo a la generación de electricidad a través del gas natural y se pusieron 20.000 megavatios de ciclo combinado. Ciclo combinado son físicamente, no es como una planta de estas de carbón o de tal que se ve, puede estar en un polígono industrial, pasa desapercibido, lo que hace es quemar gas y con ese gas que quema hace turbinaje y ese turbinaje genera electricidad. Y funciona de escándalo. Muy bien. ¿Qué pasó? Bueno, pues que en un momento dado nos planteamos que había que cambiar de mix de generación, empezaron a entrar las renovables, fue la época de gobierno socialista que decidieron que tenían que entrar las renovables, aunque en ese momento eran caras, y entraron con subvención, con mucho gasto público, pero hubo un gran desarrollo de las renovables inicial que se paró en el momento de la crisis de los hermanos Lehman y tal, cuando a partir del 2008 y los acreedores de España dijeron que ni un euro más a subvencionar renovables, lo pararon todo, aquello. Bueno, y hubo un parón hasta que resulta que la tecnología de renovables, por maduración tecnológica por una parte y por otra parte, gracias a las economías de escala de los chinos, se han convertido en las más baratas de todas. Ahora mismo el megavatio hora de la fotovoltaica es el más barato frente al ciclo combinado, a la nuclear. Bueno, no, el más barato, perdón, es la hidroeléctrica amortizada. Eso es otro tema para hablar. Es decir, una hidroeléctrica que es una concesión pública de un espacio ocupado y de un uso de un bien público que es el agua, cuando ya está amortizada, tú puedes vender el megavatio hora a lo que te dé la gana porque el coste real de operación es muy bajo y por tanto esa es la más barata de todas, la amortizada, ¿no? Si yo tengo que construir ahora un embalse, indemnizar, tengo que contabilizar todos los gastos, los daños ambientales que causo, que ya sí me obligan a hacerlo en la época de Franco no había que hacerlo, en fin, todo eso, ahora ya están amortizadas y por tanto el megavatio hora de hidroeléctrica es el más barato. Pero después, ya en términos, digamos, más reales y equilibrados, está la fotovoltaica, ya luego está la eólica. La nuclear es más cara en parte por la amortización de unas inversiones fortísimas, por el gasto de operación y también por el gasto que supone el pagar el tratamiento de residuos de Enresa y todos los gastos de desmantelamiento, que son muy caros. El desmantelamiento de una nuclear es muy caro. Y entonces la ley, no ningún momento político dice que tú no puedes elegir si reservas dinero para el desmantelamiento o no, sino que tienes que hacer ese pago para que haya un dinero que esté a disposición de poderes públicos de Enresa y que pueda hacer un desmantelamiento de garantías, porque es muy peligroso
el desmantelamiento de una nuclear. ¿Vale? Bueno, entonces, y luego ya tenemos en las tecnologías actuales, podríamos decir que la más variable y por tanto la que ha alcanzado precios más altos en algunos momentos es el ciclo combinado, por el gas. ¿Por qué? Porque el gas está sometido a precios muy altos. Hay que tener en cuenta que cuando utilizamos combustible fósil, sea de gasolinera, sea de ciclo combinado, lo que pagamos es el flujo, es decir, pagamos la cantidad que utilizamos. Mientras que en renovables lo que pagamos es la amortización de una inversión que hicimos el año N y que podemos utilizar 30 años. Es muy distinto. Es decir, yo el precio del megavatio hora de una fotovoltaica lo puedo determinar para toda su vida útil, porque es la amortización de esa inversión. Pues ganaré lo que pueda, pero en principio, como coste mínimo de equilibrio, es la amortización. En cambio, en el gas no. En el gas es ¿a cuánto he comprado el gas? Porque lo que tengo que pagar es el gas que utilizo, no la amortización de las instalaciones, que es poco en lo que pesa en el precio final. ¿Me seguís, verdad? Bueno, entonces, claro, ahora mismo en el mix, el más interesante para gestionar bien la red es el ciclo combinado, pero es a medio y largo plazo se trata de procurar minimizar el papel del gas natural en la garantía eléctrica. Y ahora retomo un tema que empecé al principio. Os recuerdo que el sistema energético, el eléctrico, es solamente el 25%, menos. Nuestra política energética y la de la Comisión Europea es reducir el consumo a través del ahorro y la eficiencia, que son conceptos diferentes. Ahorrar es procurar no necesitar esa energía. Eficiencia es hacer lo mismo pero con menos energía. No es lo mismo, pero el resultado es final que bajo la cantidad de energía que necesito. La segunda cuestión es electrificar la mayor cantidad posible de esas tres cuartas partes que están en fósil. ¿Y eso cómo lo consigo? Pues lo consigo eliminando las climatizaciones con combustible fósil en edificios. Y en ese sentido, las soluciones de aerotermia son magníficas, están ofreciendo unos resultados increíbles. Y por tanto, quien pueda, no quiero utilizar la frase de Aznar, quien pueda hacer que haga, pero quien pueda ponerse aerotermia, porque a veces es muy cara por las condiciones del edificio, que lo haga. No lo dude. Es genial la aerotermia. Pero hay que hacer esto junto con aislamiento, rehabilitaciones adecuadas. Hay que reducir urgentemente el gasto de combustible fósil en los edificios. En segundo lugar, pero no es mayor proporción, la movilidad. La necesidad imperiosa, urgentísima, de dejar de ir a las gasolineras. La gasolinera es la muerte del país. Y sin embargo, no hay ningún problema. Nadie tiene conflicto con la gasolinera. Parece que forma parte de nuestra familia. Es decir, que tenemos problemas con las renovables fotovoltaicas, con las eólicas, pero no tenemos ningún problema con la gasolinera ni con la refinería. Y claro, yo, eso sé. Vamos a ver que somos personas ilustradas, racionales. Y lo que pueda decir está en el conocimiento de todos. Consumir gasolina, consumir gasoil es lo peor que podemos hacer. Es contaminante, es generador de gases de efecto invernadero, es muy empobrecedor para el país. Estamos gastando unas cantidades espeluznantes en comprar petróleo y gas natural y todos los combustibles fósiles. Y por último, es extremadamente, no solamente de gasto, sino que nos genera una dependencia y una vulnerabilidad enorme, como hemos visto. Luego, tenemos que buscar otra solución energética y las renovables, una vez que las compramos, las podemos fabricar aquí, porque aquí en España hubo una fábrica de paneles fotovoltaicos que se llamaba Isofotón y que dejó de ser viable porque los chinos vendían a unos precios que no eran competitivos. Pero saber producir aquí se puede hacer. Se hacen aerogeneradores y se hacen fotovoltaicas. Se hacen. Tenemos que hacer. Lo que pasa es que las economías de escala de los chinos pues son impresionantes. Entonces no conseguimos llegar a los niveles de precio bajo de los chinos. Pero podemos fabricarlo. Si lo fabricamos, lo ponemos en donde lo necesitamos y tenemos 30 años de vida útil de esa instalación que hemos colocado ahí. Si no lo hacemos,
nos pasamos 30 años consumiendo combustible fósil, por tanto, acelerando el cambio climático, complicándonos la vida, etcétera, ¿no? Y que cualquier día se pone a 3 euros el litro de gasolina. Pues, ¿por qué no? Puede pasar. Luego, la segunda cuestión, casi estratégicamente urgente, es electrificar la movilidad. ¿Hay movilidades que no se pueden electrificar o que de momento no sabemos cómo? Sí. Hay problemas con el tráfico marítimo, desde luego con la aviación y con una parte del transporte pesado. Hay otra parte perfectamente electrificable. Si electrificáramos eso, nuestro sistema eléctrico, en lugar de mantenerse estable o en descenso, estaría creciendo hasta duplicar su dimensión y capacidad. ¿Con qué lo vamos a duplicar? Porque claro, lo que nos han dicho estos días es que ni se nos ocurre hacerlos con renovables, que vamos a estar con apagones todas las mañanas. ¿Entendéis por qué estoy razonando con tantas cosas, Es que tenemos que duplicar el sistema eléctrico. Y yo defiendo de manera, como me veis, entusiasta y alegre, que tenemos renovables, que España en estos momentos tiene la energía más barata de Europa. Más barata, ¿por qué? Porque tiene muchas renovables, tiene un recurso sol extraordinario y eso nos está permitiendo captar industria. Teruel, que es un sitio difícil, y Zaragoza, están captando tremendas inversiones porque tienen una energía barata. En el norte de Escandinavia, en la zona despoblada de Noruega, Suecia, tienen muchas renovables y se ha producido un extraordinario proceso de instalación de industrias vinculadas a taxonomías verdes, porque si quieren producir metales o quieren producir según qué cosa, la Comisión Europea les va a pedir taxonomía verde, es decir, que la energía con la que la haya hecho esté certificada de renovable, y la energía renovable más barata ahora mismo está en el norte de Escandinavia. Y en zonas despobladas se han instalado fábricas con 6.000 empleos. Ese tipo de cuestiones nosotros la podemos hacer y está pasando ya. Como dice la CNN, está pasando, lo estás viendo. Está pasando en Teruel, ahí Zaragoza tiene un momento dulce ahora mismo con respecto a ese tema. Luego, si descarbonizamos la mayor parte del sistema, duplicamos el sistema eléctrico enseguida y necesitamos tener muy claro cuál es el mix de generación. Y la tercera componente importante del sistema energético que necesita electrificarse es una parte sustancial de la industria. Esto va muy retrasado también. ¿Por qué va tan retrasada? Pues porque le ha pillado mal momento para la industria. Y, como sabéis, Alemania, que es el gran motor de las industrias tractoras, está mal, tiene gripe y, por tanto, muchas industrias no consideran adecuada ahora meterse a una inversión que no es tan grande de sustitución de su combustible fósil por electricidad, teniendo en cuenta que hay industrias que en ningún caso lo van a poder hacer. Es muy difícil encontrar solución al aprovisionamiento energético de las cementeras, aunque sí que hay soluciones para reducir sus emisiones de CO2, que son diferentes. Las cementeras emiten mucho CO2 por el proceso de fabricación y emiten CO2 por la cantidad de energía que consumen. La sustitución de la cementera, perdón, del CO2 por proceso constructivo, hay ahora mismo, parece ya soluciones técnicas para reducirlo sustancialmente. Pero, por ejemplo, las cerámicas de Castellón, es muy difícil que las temperaturas que necesitan se consigan con electricidad. Por lo tanto, necesitamos combustible, o combustible fósil o hidrógeno, que esa es otra. Es decir, un combustible que nos permita alcanzar grandes temperaturas y con una gestión garantizada. Bueno, quiere eso decir que podemos hacer mucho todavía por electrificar la industria, pero nos pilla un momento no especialmente favorable. Bueno, y con esto voy a terminar. Creo que voy a resumir un poco las cuestiones que yo creo que diría que son importantes. Primero, tener en cuenta que de lo que estamos hablando es de un sistema energético, no del sistema eléctrico. Que el sistema eléctrico no es ni la cuarta parte de nuestro sistema energético y de lo que necesitamos. Por tanto, nos vamos a enfrentar a una situación en la cual vamos a necesitar más sistema eléctrico. La segunda conclusión, que es, no he insistido mucho sobre ella, pero desde luego, ahora si queréis en el debate la defiendo,
es que hoy por hoy no podemos saber las causas del apagón. Todos los datos que tenemos son datos todavía muy insuficientes para sacar conclusiones tajantes y robustas. Se sabrá con seguridad, se va a saber, pero no cuando necesitamos o nos convendría o nos gustaría que es ahora, sino más adelante. ¿El sistema eléctrico ibérico es estable y va a funcionar? Con absoluta seguridad. Hay muchos sistemas en el mundo que están en estos niveles de participación de las renovables en la generación y funcionan. Era absolutamente imprescindible que las renovables, especialmente las fotovoltaicas, dispusieran ya, cuando se instalaron, de tecnología grid forming para poder generar inercia sintética, que se llama, que es una inercia que no la provee un equipo físico que tiene esas condiciones inerciales, sino que lo que hago es simular esa misma cuestión a través de procedimientos informáticos, ¿no? Y lo que hago, por tanto, por eso se llama sintética, porque lo hago es una simulación. Y porque con el grid forming puedo tener también electrónica de potencia. Es decir, que es conveniente, sí. Que es conveniente meter baterías, claro, porque además de que las baterías en la planta fotovoltaica nos permite facilitar la inclusión del grid forming, además esas baterías van a formar parte de un asunto importantísimo a reforzar en el sistema, que es el almacenamiento. La mayor parte del almacenamiento ahora viene por bombeos reversibles, que es lo que antes hablábamos de que Chira-Soria es un sistema en Gran Canaria que está diseñado para que cuando sobra energía eléctrica por la noche de los parques eólicos que hay en la isla, pues con esa energía se hace desalación a nivel en la costa, captando agua de mar. Ese agua se bombea a lo alto de las montes de Gran Canaria, donde hay un embalse. Se lleva al embalse más alto. Se está haciendo una gran oquedad en la montaña, en la roca, para meter ahí los grupos de turbinaje se suelta agua cuando se hace falta electricidad por el día, que baja al segundo embalse, sobra electricidad, subo agua al embalse más alto, en fin, eso es como funciona, así funciona Aldea Dávila, que es precioso, un sitio que hay en Salamanca, en la zona de la frontera con Portugal, así funcionan distintos bombeos que hay en España. Y se están pensando en más bombeos reversibles. Pero además necesitamos meter baterías red, que son unos dispositivos, vamos a decir, de tamaño de un contenedor de camión, más o menos, puede ser más pequeño, y es una tecnología que en China está mejorando a ojos vista, como ha pasado también con las baterías de vehículos, ¿no? Yo me compré hace unos meses un vehículo chino con la mejor batería que había y ahora estoy rabiando porque en unos meses ha mejorado mucho la cosa y en 3 años va a mejorar más todavía. Y con las baterías de red, de sistema, pasa lo mismo. Se están abaratando muchísimo y está mejorando muchísimo su tecnología. Por tanto, meter baterías en las plantas fotovoltaicas tiene todas las ventajas, pero tendremos además baterías en la red. De hecho, nosotros hemos participado en dos proyectos de baterías de red en Menorca y en Ibiza, en donde, como su sistema de generación aislado es débil, es vulnerable, una de las formas de mejorar su estabilidad es con baterías que son de red eléctrica y con esas baterías da estabilidad al sistema, ¿no? Bueno, esto, como digo, es uno de los temas que más se ha discutido. ¿Había que haberlo hecho antes? Oye, como todo, malo no era, pero imprescindible. Mi conclusión es que no era imprescindible. No hay ninguna razón para que el sistema hubiera experimentado este apagón solo porque no hubiera habido mucho más baterías en las fotovoltaicas. No la hay. Además de eso, hay que reforzar Juan, especialmente las interconexiones con Francia, digitalizar y modernizar todas las redes, flexibilizar la demanda y modernizar las redes, que es, bueno, todo un tema de dispositivos que hay para que la red gestione los flujos de manera mucho más inteligente y con muchísima más capacidad de reacción ya en la red. Bueno, no entro
más. Ya creo que ya he estado suficiente tiempo, largo, perdonadme, pero eran muchas cosas y no he visto la manera de darles corte. Así que, bueno, pues ya lo que queráis o cada cual que opine lo que quiera, o si alguien quiere hacerme una pregunta, pues si la sé, si sé la respuesta, que es dudoso, que intentaré responderla. ¿Vale?